Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a hablar de una localidad de la cual tengo que confesar que nunca había oído nombrar, Kremenchuk. Así es una localidad ucraniana. Hace 15 días estuvimos de viaje en Poltava, la ciudad capital del distrito del mismo nombre. Y hoy no nos vamos a ir muy lejos de allí porque Kremenchuk se encuentra en el mismo distrito, pero a 93 kilómetros de la capital, está a orillas del río Dnieper y tiene también una interesante historia comunitaria. Los primeros registros de población judía en Kremenchuk datan del año 1782, o sea, finales del 18. Unos 10 años después, algo menos de 500 judíos estaban registrados entre los pobladores locales que pagaban impuestos a Rusia. De acuerdo a la política del gobierno de introducir a los judíos en oficios productivos, se instaló allí una fábrica textil en 1809 y se les enseñó este oficio. Un año después trabajaban en la fábrica 232 judíos, aunque poco después empezaron a abandonar este trabajo debido a las difíciles condiciones de la factoría, que en cualquier caso cerró en el año 1817. A finales del siglo XIX, la población judía de Kremenchuk se incrementó notablemente como resultado de la emigración procedente de las provincias del noroeste de Rusia hacia las del sur. Así encontramos que a mitad de este siglo se registraban como judíos en la comunidad cerca de 3.500 personas, mientras que a finales ya eran 30.000, el 47% de la población total. Los judíos tenían una especial relevancia en la economía local, sobre todo en el comercio de cereales, madera y tabaco. Eran propietarios por entonces de 10 aserraderos y varias fábricas de tabaco, justamente. Al inicio de ese mismo siglo se había abierto un hospital judío y a mitad del mismo la corriente Chabad Lubavitch estableció allí una yeshiva, una escuela de estudios superiores. A medida que la comunidad iba teniendo más miembros, también aumentaban las instituciones comunitarias, de modo que llegaron a haber 2 Talmudei Torá, en una de ellas también se enseñaban oficios como carpintería o metalurgia, y una escuela privada de niños y niñas a la vez. Durante la Primera Guerra Mundial se trasladaron a Kremenchuk otras 2 escuelas superiores de estudios judíos por cuestiones relacionadas con por dónde iba el frente, cosa que en la Primera Guerra Mundial era, digamos, predecible, por así decir. Una de estas escuelas superiores era de Chabad y otra fue la de Slobodka de Kovno. Esta ciudad fue asolada por 3 grandes pogromos, además de otros incidentes antisemitas menores o aislados, como ocurría en casi todos los pueblecitos o ciudades pequeñas donde vivían los judíos. Pero de los grandes, uno de ellos fue en el año 1905, en medio de los sucesos revolucionarios rusos, otro en 1918 tras la guerra, y en 1919 los soldados del ejército de voluntarios del general Denikin, del ejército blanco, asaltaron la ciudad y atacaron también a los judíos. En la década de 1920, los judíos que trabajaban en las factorías eran más del 50% de los empleados allí y un 75% se ocupaba en la producción de tabaco, zapatería y carpintería, en este caso no como propietarios, sino como obreros. En la década siguiente había 2 escuelas judías y un instituto de lo que hoy en España llamaríamos de formación profesional, donde los alumnos aprendían electricidad y mecánica. Desde 1926, cuando los judíos representaban un 47% de la población total de Kremenchuk, como hemos comentado antes, hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, su número descendió hasta ser solamente de un 22%. Los alemanes ocuparon la villa en septiembre del 41 e inmediatamente, con la colaboración de la policía ucraniana, expropiaron los bienes judíos,
ordenaron usar en las ropas la estrella amarilla y prohibieron a los judíos la compra de alimentos en las tiendas. Ese mismo mes de la invasión se estableció un gueto y después de registrarse como judíos, estos fueron obligados a mudarse a unos barracones situados en un suburbio de la ciudad, que es lo que funcionó como gueto allí. En este acto fueron despojados ya del total de sus pertenencias. En algo más de un mes fueron asesinados unos 8.000. Un pequeño grupo de profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, que quedaban en la ciudad fueron asesinados a principios del año siguiente, al igual que se asesinó a cientos de soldados judíos del ejército soviético, porque en la localidad funcionaba un campo de prisioneros de guerra. En el año 1959, o sea, pasado ya unos 15 años del final de la guerra, la población judía de Kremenchuk ascendía a 5.200 personas, un 6% del total, y en 1970 solo quedaban unos 1.000. De las 60 sinagogas que había en el año 1917, solamente quedó una abierta en 1959, que cerró al año siguiente. Y la antigua gran sinagoga que los nazis destruyeron aún sigue en pie, aunque en ruinas, sin tejado y muy, muy estropeado. Sin embargo, años después de que la mayoría de judíos que permanecieron allí tras la Segunda Guerra Mundial abandonaran Kremenchuk, la vida comunitaria volvió a renacer y actualmente se ofrecen servicios religiosos y educativos judíos allí. Y bien, pasamos a hablar de los nativos, de los oriundos de Kremenchuk, entre los cuales hay algunos personajes muy interesantes. Por ejemplo, el líder sionista Yehiel Shleenov, graduado en medicina, que llegó a ser muy conocido y apreciado en su profesión, pero lo central en su vida fue su militancia en el sionismo, que comenzó en el grupo Givat Zion. Como tal, asistió a los congresos sionistas y se opuso a la propuesta de una patria judía en Uganda que se planteó durante el 6º Congreso Sionista. En el 10º fue elegido para integrar la ejecutiva sionista como vicepresidente. Durante una de sus visitas a Israel, entonces Palestina, en 1912, puso la primera piedra del Technion de Haifa como miembro del comité director de esa institución y fue quien adquirió el terreno donde luego estaría el Hospital Hadassah de Tel Aviv. Se movió y residió en varias capitales europeas y en julio de 1917 lo hallamos en Londres, donde fue uno de los negociadores judíos de lo que acabaría siendo la Declaración Balfour. Publicó muchos artículos y varios libros, todos ellos sobre sionismo, la cuestión judía y temas afines. En otro orden de cosas, también interesa destacar al nativo Emanuel Omane Katz, pintor y escultor que plasmó escena de la vida de los judíos en los shtetl de la Europa Oriental, así como también paisajes y otros motivos. Perteneció a la llamada Escuela de París. Su trabajo tuvo influencias de Rembrandt, de Derain y del cubismo. Fue amigo de Pablo Picasso y de otros artistas de la vanguardia de su época. Obtuvo la nacionalidad francesa en 1927, en 1927, pero cuando Francia fue invadida por los nazis, se refugió en Nueva York, donde residió entre 1940 y 1945. Su primer viaje a Palestina fue en 1928 y después visitó el país anualmente. Decía que su verdadero hogar era París, pero su hogar espiritual era Israel. En 1931, su cuadro El Muro de las Lamentaciones fue galardonado con una medalla de oro en la Feria Mundial de París. 4 años antes de su muerte, el alcalde de Haifa, Abba Hushi, le proporcionó un edificio en el Monte Carmelo como lugar de trabajo. Este luego sería el Museo Omane Katz. Los fondos se componen de las obras que el pintor legó a la ciudad de Haifa, junto con su extensa colección personal de etnografía judía. En la exposición de óleos de Omane Katz se aprecia el progresivo cambio en su estilo que se produjo con el paso de los años.
un retrato del artista firmado por Picasso con fecha de 1932 y una gran colección de objetos rituales judíos. Bien, otro oriundo de Kremenchuk, este pueblecito del cual aparentemente nadie sabe nada, fue el poeta y editor israelí Abraham Shlonsky, que nació en un suburbio de la localidad y que en 1967 ganó el Premio Israel de Literatura. Se interesó muy joven por el sionismo y se estableció definitivamente en Palestina a los 21 años. Trabajó en el kibutz Ein Harod, donde afirmó su vocación poética con carácter humorístico, satírico, renovador, muy opuesto al estilo de Bialik, y militó además en el Mapam, un partido sionista marxista, y participó en el resurgimiento del idioma hebreo. Tradujo a esta lengua a clásicos como Shakespeare o Gogol. En el área de la música tenemos a Leo Ornstein, célebre compositor y pianista, vanguardista o futurista en su época y hoy considerado dentro de la corriente o movimiento musical modernista. Por último, citaremos a Alexander Pechersky, también conocido como Sasha, que fue el principal organizador y líder de la rebelión y huida de un grupo de judíos del campo de exterminio de Sobibor. Pechersky fue reclutado por el Ejército Rojo poco después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética, pero luego fue capturado con toda su unidad e internado durante 2 años en un campo nazi de prisioneros de guerra. En 1943, por su identidad judía, fue trasladado a Sobibor y lideró el levantamiento mencionado a solo 21 días de su estancia en este campo de exterminio. Después de la guerra, fue encarcelado durante 6 años en una de las purgas estalinistas y finalmente liberado por la presión internacional. Nunca recibió ningún tipo de reconocimiento por su actuación en Sobibor por parte del gobierno soviético. 10 años después de su muerte, eso sí, se erigió una pequeña placa en su memoria en un edificio en el que vivió, después de la guerra, en Rostov del Don. Y eso, Jorge, es lo que por ahora podemos decir de Kremenchuk, aunque habría mucho más para contar, pero esto se haría muy, muy largo. Y es mucho más de lo que yo me esperaba. La verdad que es una sorpresa descubrir todas las personalidades que vivieron en Kremenchuk, y para eso está este programa, La Geografía del Yiddish, al que volveremos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Barda Fishbein. Gracias a ti, Jorge, y hasta dentro de 2 semanas.